Recibimos a la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez para que nos platique sus impresiones en torno a los acontecimientos de este fin de semana y otros asuntos que tienen que ver con Donald Trump. Pero antes, Gómez, tenemos una nota. ¿Cómo estás, Iliana? Bien, muchas gracias. Sí, vamos a ver esta nota a propósito de la manifestación de este domingo. Decir no a Donald Trump, pedir respeto para los mexicanos, así como defender la dignidad nacional, fueron algunas de las consignas que motivaron a los asistentes de la marcha Vibra México. A partir de las 11 de la mañana del domingo, diferentes asociaciones civiles, universidades públicas como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, ciudadanos nacionales y extranjeros, se reunieron en el Auditorio Nacional para iniciar su recorrido por Paseo de la Reforma, en lo que sería una acción de solidaridad con los migrantes que radican en el vecino país. El mensaje a la Casa Blanca debe ser unidos los mexicanos, más allá de ideologías y diferencias válidas, pero que se queden adentro. Esta es una marcha unitaria, horizontal, cívica, ciudadana, partidista, crítica también. Puede haber puntos de unidad y de coincidencia y creo que el rechazar las descalificaciones, los ataques, este discurso xenófobo a nosotros es un elemento de cohesión que debemos rescatar en este momento tan difícil para la historia del mundo, quizá, ¿no? La marcha, que se suponía fuera la primera gran protesta de México contra el mandatario estadounidense, avanzó por momentos envuelta en gritos de ¡Viva México!, ¡Fuera Trump!, incluso del canto sutil del cielito lindo. Y aunque hubo instantes del recorrido en el que el silencio se rompía solo por el caminar de los asistentes, que por periodos se dispersaban, las cartulinas con frases de Trump, una amenaza para la humanidad, más justicia, más igualdad, menos corrupción y menos impunidad, vestían el paso de los aproximadamente 20,000 convocados. Algunos de ellos expresando también su inconformidad por las acciones del gobierno mexicano. Yo estoy aquí en esta marcha en compañía de mi esposa y de mis hijos. Somos el contingente de la Universidad Nacional y estamos aquí reunidos para apoyar a los mexicanos en cualquier parte del mundo, pero estamos convencidos que el primer muro que tenemos que derribar es el muro de la corrupción. El hombre, al final del día, el hombre a pie es el que hace la diferencia. Un ciudadano anónimo que no tiene nada que ver con la política, pero que está harto de tantas estupideces. La unión en este momento es muy importante, lástima que se haya convertido un poco en un concepto vacío, pero la unión es fundamental. Y algo peor, la desunión puede ser peligrosísima y catastrófica en este momento de México. La marcha finalizó en el Ángel de la Independencia, donde se entonó el himno nacional y se simuló la construcción de un muro de papel con frases de igualdad, coraje, justicia y libertad. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, Iliana, comenzaríamos diciendo a qué atribuyes la, como se ha mencionado, poca presencia de gente, comparado, por ejemplo, con la marcha de las mujeres, la presencia de las mujeres después que toma posesión Donald Trump en los Estados Unidos, y ha habido otras manifestaciones en el mundo. Claro, sí, miren, yo lo que pienso es que esta manifestación fue significativa, pero no representativa. Y no fue representativa porque hubo voces discordantes que señalaron que esta movilización iba a ser en contra del gobierno o que iba a ser a favor de etcétera, y eso desincentivó mucho a la gente. Las redes sociales estaban verdaderamente evidenciando una división entre la población respecto a esta movilización. Pero más que nada yo lo decía que es significativa porque al final del día, más que una marcha de oposición al mandatario estadounidense, para mí fue una marcha de solidaridad con los inmigrantes en Estados Unidos, que hoy más que nunca está en un estatus vulnerable y que requieren de sentir este acompañamiento que se les pueda dar desde el territorio mexicano. Es importante señalar que la estrategia no solamente tiene que ver con estas voces que salieron ayer a manifestarse, sino con las acciones directas del gobierno para apoyar a los inmigrantes en los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? Al trabajo que están haciendo hoy día los 50 consulados en Estados Unidos por parte de México, que acaban de anunciar que van a tener abiertas sus sedes los 7 días a la semana, básicamente 24 horas. Están el teléfono y la aplicación del Centro de Asistencia para Mexicanos, están dándose las jornadas de apoyo y sobre todo se les está alertando a los inmigrantes de que en caso de que cometan una falta administrativa, como por ejemplo pasarse un alto, no tener las luces bien de la unidad que utilizan, cualquier tipo de argumento que puedan ponerlos bajo
bajo sospecha en territorio estadounidense, que no se alarmen, que mantengan la calma, que soliciten por qué se les está llevando a cabo tal detención, que no digan cuál es su estatus migratorio, que soliciten el apoyo del consulado, esto con base en la Convención de Viena de Relaciones Consulares que dispone en el artículo 36 lo que es la asistencia consular, es decir, que todos los nacionales mexicanos y de otras entidades se sientan acompañados en caso de una detención, porque lo que sí se está observando en los últimos días es que después de la acción o el acuerdo ejecutivo que Donald Trump expidió precisamente para empezar a deportar a connacionales o inmigrantes, en un primer momento se decía que era aquellos que hubiesen cometido algún crimen o algún delito, pero en este momento las detenciones se están dando bajo cualquier tipo de falta o delito, es decir, desde tipo administrativo, repito, hasta sin la comisión de un delito. Entonces, realmente no está habiendo un criterio discriminador que diferencie sobre la situación migratoria de un ciudadano. Y de hecho se ha hablado incluso hasta de caza de brujas en algunas ciudades, ¿no? Así como en algún momento lo fue en la historia de Estados Unidos. Claro, y que Huemansi, sabemos con la ley SB 1070, por ejemplo, en Arizona, cuando se expidió, que se podía existir la posibilidad de la detención por el fenotipo, es decir, por las características que exhibiese un individuo, la posibilidad de detención. Una corte, por supuesto, detuvo esa acción o ese tipo de disposiciones. Sin embargo, pareciera que ahora, bajo este argumento de esta orden ejecutiva, estamos regresando a la detención indiscriminada de inmigrantes que no poseen documentos. Esto es una situación en contra de los derechos humanos, porque no solamente estamos viendo que no se tiene el estatus migratorio formal al no portar los elementos o los documentos para estar en Estados Unidos de forma legal, sino lo que va a conllevar la separación de familias, que esto atenta con la integridad y la unión familiar, que al final del día son derechos humanos. Por ejemplo, mexicanos que llegan a Estados Unidos, que no tienen los documentos para estar de forma legal, que han tenido hijos en los Estados Unidos, estos hijos ahora americanos, y que de repente detienen a los padres son deportados y los hijos menores de edad permanecen en los Estados Unidos. Entonces, estamos viendo este tipo de situaciones y la verdad es que sí estamos viendo vulnerados muchos derechos humanos, que habrá que ver cómo reaccionan los consulados y operativamente hablando frente a las cortes de los Estados Unidos para impedir que se cometan muchos atropellos. Entonces, por un lado, hay la asistencia legal, desde luego respetando las leyes de los Estados Unidos, pero los acuerdos internacionales también, de los consulados de México a los que pueden acudir en todo momento los mexicanos. Por otro lado, también veíamos imágenes de manifestaciones en torno a la declaratoria de Donald Trump, que desde luego tuvo un efecto en un juez que declaró que esto no era del todo legal. En fin, ¿cómo va este proceso? Estas eso 7 naciones. Es interesante porque cuando expide el mandatario estadounidense el acuerdo ejecutivo, se anticipa en la corte neoyorquina y precisamente una corte en Boston para impedir que se realizaran expulsiones de sus propios territorios, antes de que un juez en una corte en Washington, en Seattle, emitiera una oposición al acuerdo ejecutivo, mismo que el mandatario de Estados Unidos, a partir del Departamento de Justicia, apelara, y en la 9ª Corte de Circuito, la Corte aseveró que este acuerdo ejecutivo vulneraba los derechos de los inmigrantes. Así es que está detenida esta acción ejecutiva por parte del mandatario estadounidense y ahora lo que estamos observando es asesoría en los aeropuertos y tiene que ver precisamente con estas 7 nacionalidades que fueron impedidas para entrar durante los próximos 90 días, así como a la mitad de los refugiados que los estadounidenses habían aceptado desde el periodo de Barack Obama. Con esto quiere decir que todos aquellos que porten una visa por parte de estas 7 ciudadanías, como lo son Yemen, Irán, Irak, Somalia, Sudán y Siria, entre otras, por supuesto que van a poder ingresar teniendo el visado específico para ello. Entonces, en este momento está detenida la orden ejecutiva. El propio mandatario estadounidense ha dicho no solamente va a ir a la Suprema Corte o apelar esta nueva decisión de esta Corte, sino que incluso la posibilidad de que emita una nueva acción ejecutiva o acuerdo ejecutivo que intente suspender nuevamente el ingreso de estos visados. Rápidamente, Ileana, a propósito de las ciudades santuarias, has mencionado Nueva York. Claro, sobre las ciudades santuarias, ¿qué significa esto de ciudades santuarios? Miren, cuando un inmigrante es detenido,
la autoridad o el encargado de hacer cumplir el orden, en este caso la policía, si detecta que el inmigrante no posee los documentos para estar legalmente, está obligado a reportarle a la autoridad migratoria de la presencia de estos migrantes para que entonces sea esta la que los tome y los deporte a su ciudad de origen. En este caso, las ciudades santuarios no tienen este compromiso de los encargados de hacer cumplir el orden o de los policías de entregar o de expresar la situación migratoria de estos ciudadanos a las autoridades correspondientes. Ahora la amenaza de Donald Trump es precisamente disminuir los recursos de la ciudad de santuario para que éstas se vean obligadas sí a revelar la identidad y el estatus migratorio de estos ciudadanos y poder hacer entrega de ellos a la autoridad migratoria y esta a su vez deportarlos a sus ciudades. Ahora bien, está habiendo ya una reacción a nivel continental o por lo menos centroamericano. En los próximos días se va a reunir el canciller mexicano con el canciller de Honduras, El Salvador y Guatemala para tratar de generar una política integral que haga frente a estas deportaciones. Así es que estaremos viendo cada vez movilizaciones gubernamentales que hablen de esta posibilidad de protección a inmigrantes. Incluso se ha mencionado que algunas universidades pueden también funcionar como santuario en esta misma dinámica, ¿no? Claro, y esto es muy interesante, por ejemplo, en el caso de los Dreamers, que puedan ser detectados y regresados a sus ciudades de origen, con los estudios inconclusos, la autoridad, por ejemplo, en México, ya ha revelado que va a tratar de disminuir el número de requisitos para hacer las revalidaciones de los estudios que estos alumnos o Dreamers estén actualmente cursando en los Estados Unidos y que puedan reintegrarse a las universidades en México. Entonces, esto creo que va a ser muy importante, pero también hay que señalarlo. Los inmigrantes en Estados Unidos no quieren regresar a México, están temerosos de ello. Entonces, pienso que el acompañamiento de los cónsules, independientemente de las acciones de gobierno, es importante de que preserven la tranquilidad y la calma para hacer valer sus derechos. Al final del día, en Estados Unidos, lo que se conserva, y una vez lo leí en la Universidad de Harvard, era un letrero que decía: este país es grande por el respeto de sus contratos, que en realidad era por el respeto del imperio de la ley. Hay leyes en los Estados Unidos, hay que hacerlas valer y para eso se necesita información. Hay que acompañar al inmigrante en todo caso y, por supuesto, independientemente de las acciones que el gobierno al interior realice, para, en caso de recibirlos en estos éxodos que pueden ser masivos, tenga la capacidad de solventar su situación, que finalmente puede conllevar una crisis de carácter humanitario. Pues muchas gracias, Ileana, por estar aquí con nosotros, por presentarnos estas consideraciones en torno a una situación pues realmente crítica para muchos miles de personas en los Estados Unidos. Y bueno, estaremos al pendiente, ojalá pueda estar con nosotros próximamente.